Saludo en el nombre de Jesús, mis hermanos, les habla Débora Firmani desde Concepción, Chile. Estoy recomenzando esta transmisión porque tuvimos una dificultad, había hecho las pruebas, pero algo pasó en el camino que todo se fue para atrás, pero le doy gracias al Señor porque eso significa para mí que hay una oposición porque el mensaje es de Dios. Aleluya. Así que para mí esto es motivo de gozo y de alegría y honro al Señor por su misericordia y por darme la oportunidad de conversar con ustedes esta mañana. Estoy en la casa de mi hermano porque se me cortó la internet allá en la casa de mis papás, así que gloria a Dios por todas las dificultades que tenemos, que son un, una confirmación para mí que estamos en la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero saludar a mis pastores, al pastor Larry Gandhi, su esposa Judy Gandhi, a quienes admiro, respeto y amo mucho. Amén. Quiero también saludar a mi padre, a mi mamá también, que son mentores para mí y también a quienes trabajo bajo la autoridad de ellos mientras esté aquí en Chile, que no sé por cuánto tiempo, ojalá mucho. Y quiero saludar a mis hermanos de Vida Sin Límite también y a todos mis hermanos alrededor de Chile. Sé que hay hermanos de Curicó, de Santiago, de allá del norte en La Serena, del sur en Punta Arenas, de Arica y varios lugares más. También sé que hay hermanos en Estados Unidos, en Colombia y un saludo para todos mis hermanos que están participando de esta serie acerca de la oración del reino. Si usted quiere, puede también ver las sesiones anteriores, la parte 1 y 2 están en el canal de YouTube. Este es nuestro momento. También tenemos en MeWe, también es otra plataforma que es, digamos, parecida a Facebook. También vamos a estar allí en caso de que nos quieran censurar en algún momento. ¿ven? Estamos en amenazas de censura y todas esas cosas, así que queremos estar en todo lugar donde podamos y pregonar la palabra del Señor y la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, amén. Y bueno, hoy día vamos a continuar con la parte número 3 en el posicionamiento. Empezamos la semana pasada con posicionamiento, pero no alcanzamos a terminar. Y esto es lo bonito de tener una serie, que no tenemos que apurarnos y comer todo tan rápido, sino que podemos ir de a poco absorbiendo y degustando la palabra del Señor. Amén. Pero en el posicionamiento, en la parte número 1, hablamos un poco acerca de la autoridad. Era algo que no estaba en mis notas, pero el Señor me inspiró a hablar en ese momento y vamos a ahondar más en eso la próxima semana, cuando hablemos de la palabra. Eh, pero también después nos metimos de lleno en el tema del posicionamiento. Conversamos acerca de recibir el amor del Señor, que es lo que nos ayuda a amarlo a Él de vuelta con amor divino y no con amor humano. Es lo que nos ayuda a amarnos a nosotros mismos de la manera que Él desea que nosotros nos amemos y no con un amor lleno de orgullo, lleno de mirar en menos a los demás, sino que con un amor sano, que es un amor en donde nosotros nos respetamos a nosotros mismos y también podemos amar a los demás con el amor del Señor. Eso es muy importante porque el amor del Señor dice que es un arma poderosa. Hablamos también acerca de la gracia del Señor, ahondamos un poco acerca de recibir la gracia del Señor para poder hacer la voluntad de Dios, para poder ejecutar el ministerio que el Señor desea que ejecutemos en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y ahí nos quedamos, estuvo muy entretenido y hoy día vamos a continuar con el posicionamiento. Hoy día vamos a hablar de la misericordia, de la paz y vamos a tocar al final el tema de la sumisión si tenemos tiempo y si el Señor no nos va guiando en algunos detalles que Él quisiera quizás hablar. Amén. Gloria al Señor. Tuve una oración hermosa esta mañana y sé que el Señor está aquí. Y me gustaría que pudiéramos orar por un momento, darle gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, por el privilegio que tú nos das de poder hablar de tu palabra, poder tener este deseo en nuestro corazón de poder de orar
de una forma eficaz como nos enseña en Santiago. Te doy gracias, Señor. Yo te pido que tú abras nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones para que tú nos puedas hablar, para que tú puedas obrar y para que tú nos puedas transformar y tu palabra sea la que nos ayude. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. Te alabo, Jesús. El Señor es maravilloso. Amén. Entonces, siguiendo con la misericordia, recordemos que cuando Pablo le habla, le escribe a las iglesias, él menciona, cuando él saluda, dice, gracia y paz sea con ustedes, amén, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando él escribe a los Efesios, él escribe a los Corintios, él escribe a los Gálatas, etcétera, él menciona la gracia y la paz. Pero cuando él le habla a un individuo, por ejemplo, en el caso de Timoteo o en el caso de Tito, él menciona la misericordia y dice gracia, misericordia y paz a ustedes. ¿Y por qué es la diferencia? Porque la iglesia no necesita la misericordia de Dios porque la iglesia ya es salva. Pero el ser humano, como individuo, sí necesitamos la misericordia de Dios. Porque nosotros estamos llenos de falencias, estamos llenos de dificultades muchas veces, de cosas que a veces podrían perjudicar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos actuar por la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, las dos vienen de Dios y a veces se pueden confundir o se pueden intercambiar. Sin embargo, tienen una leve diferencia. La gracia del Señor me habilita para hacer su voluntad en el ministerio, ¿cierto? Para poder actuar y hacer el plan que Dios quiere. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ministerio con los niños, yo necesito la gracia del Señor para ejecutar el ministerio, o un pastor, o un predicador, o alguien que voy a evangelizar, o si estoy con la música. Si quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, necesito la gracia del Señor para que Él ore a través de mí. Pero la misericordia del Señor me da aquello que yo no podía lograr con respecto de mi salvación y de mi limpieza interna. Porque yo no podía tener salvación por mis propias obras. Por eso que Pablo era tan enfático en decir, nosotros no somos salvos por las obras. Los fariseos querían enfatizar mucho aquello de que tenían que cumplir con la ley de Dios y hacer los rituales y hacer las ceremonias y hacer aquí y hacer allá y si tienes que dar los diezmos y si tienes que hacer oraciones y si tienes que ayunar y tienes que comerte el pan de esta forma y tienes que lavarte las manos y todo era una ley y una obra, y ellos pensaban que por sus obras podían ser escuchados. Pero luego aparece el Señor y dice, no es por tus obras que puedes alcanzar salvación, no es por tus obras que puedes limpiarte, es por mi misericordia. Entonces la misericordia me hace alcanzar aquello que yo no podía alcanzar para ser salva, amén, o para ser salvo en el caso de los hermanos. Entonces, la misericordia me ayuda para que el Señor me pueda mirar a mí a través de su sangre. El Señor no me mira simple y llanamente como una persona, sino que Él me mira como una persona lavada por su sangre preciosa. Es la misericordia del Señor la que me cubre de mis pecados. Vamos a leer un salmo precioso. Este salmo es uno de mis favoritos. El Salmo capítulo 27 y de forma muy poética describe la guerra espiritual que hay, pero al mismo tiempo él enfoca su guerra espiritual en mirar al Señor. Por eso dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. Entonces él enfoca su atención en el Señor, en esta guerra espiritual. Pero dice en el versículo 4 del Salmo 27, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días. Esto es lo que quiero notar aquí en el versículo 4. Todos los días yo necesito estar en la casa del Señor. Ahora, saltémonos un poquito hacia el verso 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo.
ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces ahí el salmista está pidiendo la misericordia del Señor. Amén. Pero mira lo que dice después. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Quiere decir que él está diciendo, Señor, no me mires simplemente como un ser humano, sino que mírame con misericordia. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Entonces está hablando de pureza. Yo quiero ser íntegro delante de ti. No está hablando de lo que quiero hacer en cuanto al plan de Dios, en cuanto al ministerio, en cuanto a lo que yo puedo hacer para el reino de Dios, sino que está viéndolo desde mi corazón. Yo necesito tu presencia. Amén. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Se dan cuenta que todo esto tiene que ver con guerra espiritual? Porque cuando nosotros somos entregados a nuestra carnalidad, estamos expuestos a ser arrastrados por el enemigo, a ser apresados por el enemigo y que él se apodere de nosotros y que él empiece ahora a ejercer autoridad sobre nosotros. Pero cuando alcanzamos la misericordia del Señor somos libres de eso, amén. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Por lo tanto, en la guerra espiritual la misericordia del Señor es muy importante y por eso que tenemos que encontrar la misericordia del Señor cada día, amén. Ah, amén. El siguiente aspecto de nuestro posicionamiento es la paz del Señor. El Señor esta semana, que está concluyendo hoy día, trató mucho conmigo en este sentido. El Señor me enseñó cosas acerca de su paz que me dejaron pensando mucho. Yo quiero invitarle nuevamente, todo lo que usted escuche, compruébelo con la palabra del Señor. La diferencia, esto es un entre paréntesis, la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que en el principio, no sé si esto lo dije en el primer video o en este, pero si lo dije en este, téngame paciencia y lo voy a repetir. La diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ellos de forma temporal y ellos recibían un mensaje y lo entregaban al pueblo de Dios y el pueblo de Dios en ese momento era que lo recibían por primera vez. Pero en el Nuevo Testamento es diferente porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo puede guiar ahora a cada cristiano en su palabra y darle revelación. Por lo tanto, no necesitamos un profeta que nos venga a dar el mensaje por primera vez. La diferencia es que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios y el profeta viene, o la palabra que es exhortada, viene para confirmar lo que Dios ya ha estado tratando con nosotros. Y esto es mágico, es como, bueno, mágico no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero en mi caso y como testimonio le digo a usted, yo estuve orando mucho tiempo y yo le decía, Señor, yo siento que mis oraciones no tienen el efecto que deberían tener. Enséñame a orar, Señor, enséñame a orar. Y empezó a hacer eso, una oración que yo tenía cada día y empecé a investigar, a investigar. Y un día una amiga me dijo, mira, escucha, el hermano Chester Wright tiene unas enseñanzas acerca de la oración. Y entonces eh, eh, el Señor respondió a mi oración y lo que ya yo había estado orando de acuerdo al Espíritu Santo, y Él aclaró muchas cosas en mi mente y las ordenó un poco. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Pero yo sé que si tú me estás escuchando hoy día es porque tú también has tenido una necesidad en tu corazón de buscar la presencia del Señor y el Señor te ha puesto como una cita para que podamos aprender juntos acerca de esto. Y tengo la certeza, aleluya, de que el Señor está llamando a su iglesia en este último tiempo
a orar más que nunca. El Señor tiene un llamado muy importante en este último tiempo para que su iglesia pueda orar y ejecutar la palabra de Dios en la tierra como Él desea. Amén. Por eso que el Señor quiere enseñarle a su iglesia a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Siento la presencia del Señor en este momento. Yo le pido que cierre sus ojos por un momento y deje que el Señor pueda fluir a través de estas palabras. Abra su corazón. Dile, Señor, abro mi corazón a tu palabra en esta hora. Aleluya, recibo tu paz, tu misericordia, recibo tu gracia, Jesús. Aleluya, aleluya. Y recibo tu palabra para que pueda hacer y generar el fruto en mi oración de la forma en que tú deseas. Aleluya. Para que yo pueda orar de manera eficaz y que tu espíritu pueda hablar en la tierra. Aleluya, y que tu voluntad se pueda hacer en la tierra como se hace en los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el tercer aspecto que quiero conversar con ustedes es acerca de la paz. Amén. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este verso, aquí en Juan capítulo 16, es el cierre del capítulo. Y este capítulo es antes de que el Señor hiciera la oración que Él hizo antes de ir al Getsemaní. Entonces, este pasaje es uno de los momentos finales del Señor en la tierra, casi. Por lo tanto, el Señor empieza a poner mucho énfasis al final de su ministerio acerca de su voluntad, y en esta oración el Señor Jesucristo condensó su gran mensaje, que es su paz. Es la que nos habilita para ganar la guerra. ¿Amén? Dice que en este mundo vamos a tener aflicción. No dice quizás tengan aflicción, en una de esas, a lo mejor quizás a veces se queden sin trabajo, pero puede que no. No, sino que asegura, dice, van a tener aflicciones, van a tener aflicciones, van a tener aflicciones. Esa es la verdad. Y nosotros ya lo podemos comprobar. Hoy día en la mañana estábamos conversando con mi papá acerca de la persecución que se está llevando a cabo en contra de la iglesia del Señor. Y a lo mejor puede sonar un poco brusco lo que estoy diciendo, pero paulatinamente vamos a empezar a ver más y más restricción en contra de la iglesia del Señor. Son aflicciones, pero dice el Señor, no importa. Ustedes quédense tranquilos porque yo ya he vencido al mundo. La palabra dice aflicciones, aquí también se puede traducir como presiones. Presiones. En el mundo van a tener presión. En el mundo van a tener incomodidades, presiones. El problema es que cuando nosotros internalizamos estas presiones, se convierten en estrés. Y esa no es la voluntad de Dios. Porque cuando se convierte en estrés, se convierte en un hueco en donde el enemigo puede entrar en nuestra vida. Mira, lo que dice en Romanos 16, versículo 20, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Wow, dice el Dios de paz. Cuando nosotros nos entregamos a la paz del Señor, aplastamos en breve, o sea, rápidamente podemos destruir al enemigo. Pero si no tenemos paz, si tenemos estrés, estamos abriendo un hueco en nuestra vida, en nuestra casa espiritual. Es como dejar una ventana abierta en nuestra casa e irnos, y después va a venir el ladrón y se va a meter por esa ventana abierta. Cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros perdemos la paz, estamos abriendo una ventana en nuestra vida para que el enemigo pueda entrar. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Dios, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Filipenses 4 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. O sea, no es una paz que yo recibo de manera lógica, porque sobrepasa el entendimiento.
Pero cuando yo recibo esa paz del Señor, dice que guardará, que también se puede entender como mantendrá o cuidará, preservará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hmm. Quiere decir que todo esto se genera en el manager de nuestra vida, que es nuestra mente. En nuestra mente nosotros tenemos que vivir en la paz de Dios. En el capítulo 34, en el libro de Salmo, el Señor nos ordena, dice, busca la paz y síguela, y síguela. Hmm. Busca la paz y síguela. ¿Qué significa que tengo que buscar la paz? No es algo que viene de manera espontánea, sino que la tengo que buscar en el Señor y luego tengo que seguirla. ¿Por qué? Porque se me puede ir. Puedo tener paz por un momento, pero si dejo una escapatoria, puede irse. Entonces yo tengo que seguir la paz del Señor. Por lo tanto, en el primer momento, cuando estamos orando en nuestra mañana, tenemos que recibir la paz del Señor, porque con la paz del Señor podemos tener la victoria. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, otra vez vemos que en el pensamiento nosotros tenemos que someternos a la paz del Señor, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros tenemos paz, estamos demostrando fe en Él. Cuando nosotros tenemos paz para con Dios, estamos sometiéndonos a su voluntad. Amén. La armadura de Dios, la paz, también está incluida. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Aleluya. ¿Por qué puso el calzado? En el atuendo romano o en la vestimenta del soldado romano, ellos usaban unas botas. Unas botas. ¿Para qué sirven estas botas? ¿Qué pasa si yo ando a pie pelado? Me puedo quebrar, me puedo meter un vidrio, me puedo romper el pie con un vidrio, me puedo pisar piedras. Un pie descubierto es un pie en peligro y es una persona en peligro. Si yo deshabilito mis pies, si yo me corto, por ejemplo, con un vidrio, no puedo caminar, no puedo hacer nada. En los pies, entonces, es muy importante proteger porque ahí yo tengo estabilidad y me permite avanzar. La paz del Señor me permite avanzar y me protege como soldado del Señor. Amén. En la guerra espiritual que se menciona en la palabra del Señor, se hace una analogía con la guerra como se hacía antiguamente, que se hacía de cuerpo a cuerpo. No es como ahora que tiran una bomba a través de un computador y ya, listo. No. En ese momento la guerra, en ese tiempo la guerra se ejecutaba a través de pelea de cuerpo a cuerpo, de hombre a hombre. Por lo tanto, el zapato del soldado era algo muy importante y es como el Señor nos dice que es ahora. Nosotros tenemos una pelea diaria cuerpo a cuerpo y necesitamos la paz del Señor para poder avanzar, para poder estabilizarme. Necesito estar protegida con la paz del Señor. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos cortar leña o si queremos romper algo, empujarlo, toda esa estabilidad viene a través de los pies. Amén. Y entonces la paz del Señor la que nos da estabilidad, nos estabiliza. Por eso que cada mañana cuando yo oro le digo, Señor, recibo tu gracia, recibo tu misericordia y recibo tu paz. Y obviamente no es con las mismas palabras que estoy diciendo ahora, a veces el Señor me insta a hablar en más detalle acerca de eso y ha sido muy gratificante y es muy recomendable buscar la palabra del Señor y orar con la palabra del Señor. Hay muchos salmos que hablan acerca de la paz del Señor, hay muchos versos en la palabra del Señor que hablan de la paz del Señor y podemos orar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Mire, en Hebreos 7, versículo 2, habla del rey de Salem. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Estamos hablando acerca de la oración del rey, ¿no es cierto? Pero este rey que nosotros tenemos se identifica a sí mismo como el rey de paz.
Y esto concuerda, ¿cierto?, con la descripción que hace Pablo acerca del reino de Dios, cuando dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, cuando yo me someto a la paz del Señor, también es sumisión. Mira lo que dice en 1 Pedro 5, 5 al 9. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Está hablando de sumisión. Sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow. Entonces, cuando leemos en el 5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, podemos decir, no, es que esto está hablando de una condición del corazón. Pero mira lo que dice el contexto, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Por lo tanto, está juntando, está uniendo estas dos cosas. Mira lo que dice en el versículo 8 más adelante, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Esta palabra resistid aquí es la misma que usó en el versículo 5, cuando dice que Dios resiste a los soberbios. Wow. Entonces dice, eh, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los soberbios no entregan sus cargas al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra forma. Queremos solucionar nosotros mismos nuestros problemas. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y no quiero ser ruda o pesada con esto. Es la palabra del Señor, amén. Una persona sin paz, una persona estresada, genera más estrés y más estrés. Un estresado contagia a otros y lo pone también estresado. Estábamos conversando el otro día con mi hermano Germán y dice que él antiguamente tenía un jefe tan estresante que tuvo colegas que incluso se desmayaron por causa del trato que tenía este hombre con ellos. ¿Por qué? Una persona estresada y una persona soberbia contagia de manera negativa a su alrededor. Pero si nosotros recibimos la paz del Señor, es lo que nos protege, nos cubre, amén. Por eso dice que la paz del Señor guardará nuestros corazones. Pablo nos aconseja en Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Usted puede decir, ¿qué tanto de la paz y con la oración y todo eso? Tiene mucho que ver, porque cuando yo me someto a la paz del Señor, ya no estoy orando por lo que yo estoy ansioso, sino que oro de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Déjeme contarle un testimonio. Yo tuve COVID en octubre y, y yo estaba bastante tranquila. Me sentía mal, me sentía pésimo, pero estaba tranquila. Yo sabía que iba a ser un momento, quizás unos días iba a estar congestionada y todo eso, pero estaba tranquila. Ya hacía mucho tiempo que me había concientizado de que el Señor está en control y yo estaba tranquila, pero tuve una llamada telefónica y esta persona estaba tan tensa, tan preocupada y empezó a conversar conmigo y me dijo, mira, tienes que cuidarte porque te puede pasar esto y te puede pasar esto otro y te puede pasar aquí, te puede pasar allá y te va a empezar a faltar el aire y tienes que chequearte todos los días, cada 5 horas o cada 3 horas, la presión y la fiebre y esto, porque yo tuve unos amigos que se sentían lo más bien, pero resulta que después, en el día 9, se empezaron a sentir mal
Y yo empecé a absorber todo eso, empecé a absorber. Y llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Necesito descansar y necesito cortar. Traté de ser lo más amable posible, pero en realidad estaba llenándome de ese problema, de ansiedad. Y corté el teléfono y dije, ya, por fin. Y me voy a disponer a dormir. Era ya en la noche. Y me tiro en mi cama y me empiezo a girar y empiezo a pensar en el día 9 y que el día 9 y que el día 9 porque resulta que la persona estaba lo más bien, pero en el día 9 se empezó a sentir terrible y después tuve que ir al médico y quedar hospitalizado con el ventilador. Y entonces yo ya estaba esperando el día 9 que el día 9 ya casi era una persona que venía con un tridente a ponerlo sobre mí y yo me iba a morir en el día 9 y estaba y me daba vueltas y decía, Dios mío, por favor, ven antes que el día 9 llegue. Y no podía dormir. Y estaba estudiando acerca de todas estas cosas y de repente el Señor me habla y me dice, ¿y qué pasó con la paz? Y yo dije, oh, wow. Entonces dije, ya, prendo la luz, salgo de la cama y me siento. Y empiezo a hacer esta oración y le dije, Señor, tú sabes cuándo yo me voy a morir, tú sabes cuándo yo voy a partir de esta tierra, tú sabes si me voy a morir esta noche o mañana o a lo mejor el día 9. Pero Señor, realmente no depende de cómo me siento, de la enfermedad que tengo o de lo que me digan los demás. Yo dependo de ti, Señor, así que yo te entrego esta ansiedad, te entrego el día 9, Señor, y te entrego esta enfermedad. Me siento mal en este momento, pero yo te la entrego, Señor. Mira, si me voy a morir el día 9 quiero morirme contenta, quiero morirme feliz porque yo soy salva, porque tengo tu espíritu, porque tú me has mantenido hasta aquí, porque tú me salvaste, Señor. Y empecé a agradecerle al Señor. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes si me voy a morir el día 9 o no, pero eso queda en tus manos y yo no quiero esta bolsa de ansiedad, yo no quiero esta bolsa de estrés y yo te la entrego, Señor. Toma mi ansiedad, tómala. Y te alabo, Señor, porque tú eres grande. Y empecé a alabar al Señor. Y empecé a exaltar sus maravillas. Y la paz del Señor me protegió y me cubrió, como dice su palabra, me guardó. Y como a los 10, 15 minutos me empezó a dar sueño. Y dije, parece que ya se fue esta bolsa de ansiedad que tengo. Y apagué la luz, me tiré a dormir y en menos de un minuto me dormí. En menos de un minuto. Todo lo que me había costado, no sé cuánto rato había estado ahí dando vuelta y pensando y pensando y pensando, le entregué esa ansiedad al Señor y en menos de un minuto descansé y no volví a tener miedo. Eso es lo que hace la paz del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que practicar día a día. No es algo psicológico, no es algo simplemente intelectual que yo recibo, sino que es la paz del Señor, que sobrepasa mi entendimiento, quiere decir que sobrepasa mis circunstancias, lo que yo veo en este momento. A lo mejor tú te encuentras sin trabajo y estás angustiado porque no sabes cómo le vas a dar comida a tus hijos. A lo mejor te tiene ansioso el encierro. La cuarentena a lo mejor te tiene malhumorado. A lo mejor te tiene ansioso, no sé, un problema en tu matrimonio. Hay tantas cosas que nos pueden poner ansiosos. Pero si le decimos, Señor, toma esta bolsa de enredos que tengo, voy a tirar todos esos enredos en esta bolsa y todas esta es la bolsa de la ansiedad. Toma, Señor, te la entrego. Y recibo tu paz, recibo tu presencia, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y dice tu palabra que me guardará y me protegerá. Eso es lo que hace la paz del Señor, nos protege, nos cuida. Así que inspirada por el Espíritu Santo, despliego sobre tu vida la paz del Señor. Aleluya, libero esa paz del Señor sobre toda persona que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios esta mañana y a poner todas sus cargas y sus ansiedades en el Señor. Y toda ansiedad la ato en este momento. Todo pensamiento de temor sea echado fuera por el perfecto amor del Señor Jesús y por la paz del Señor que sobrepasa
nuestro entendimiento. Aleluya, aleluya. Y que torriba atarreba rasiti la baja. Atarreba shiti la bocuti ribareta la yanda. Y arresha ruburi la baja torroshenda laya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu paz, porque tú eres el rey de Salem. Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. El Espíritu Santo me está moviendo en esta mañana, en esta tarde también, para hablar acerca de tus pródigos. Aleluya. Hay muchas madres y padres que están afligidos porque tienen hijos que están descarriados. Pero yo en esta hora te digo que la paz del Señor te habilitará para interceder por tu hijo y por tu hija. Y te habilitará para interceder por tu esposo que no está en la iglesia, por tu esposa que no está en la iglesia, por tus padres que se han ido, por tus amigos que no están. Y el Señor te va a habilitar a través de su paz para orar por ellos con victoria, con seguridad, con confianza, sin titubear, con una paz implacable. Aleluya, gloria al Señor. Recíbalo, recíbalo si usted cree en el Señor en esta mañana. Se da cuenta que cuando empezamos a orar y dejamos que el Espíritu Santo del Señor tome control, estamos haciendo guerra espiritual inmediatamente, inspirados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Amén, porque es el rema de Dios, es lo que Él nos inspira hoy. Amén. Aleluya. Y de lo último que quiero hablar en esta mañana es de sumisión. Aleluya. Siento el gozo del Señor y la paz que está aquí. Amén. Todas las cosas que hemos hablado anteriormente acerca del amor, de la gracia, de la paz y de la autoridad, que también vimos un poquito acerca de eso, es como todo condensa en cierta forma la sumisión. Cuando nosotros nos sometemos a la gracia del Señor, estamos aplicando sumisión, la paz, el amor. Y cuando recibimos la autoridad de Dios a través del bautismo, ¿cierto? Y de haber recibido el Espíritu Santo. Todos esos son formas en las cuales nosotros nos sometemos a Dios. Pero me gustaría ser un poquito más explícita en esto acerca de la sumisión, porque la sumisión es absolutamente clave en la guerra espiritual. Sin sumisión no hay victoria. ¿Por qué? Porque el ejército se desorganiza. Si hay un comandante en jefe que dice, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, y vienen, empiezan a los que son, vienen después, ¿cierto? En el escalafón de la autoridad empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar mi armamento para allá, lo voy a llevar para este otro lado porque yo pienso que esto es más efectivo. Si los soldados no se someten a su autoridad, empieza a desorganizarse el, el ejército y empieza a mermar. Por lo tanto, si un ejército desea victoria, va a tener que trabajar con este principio de autoridad. Es un principio establecido por Dios y aún el diablo lo sabe. Amén. Dice en el versículo 7, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es casi como una promesa. Las promesas del Señor son, si tú haces esto, entonces esto otro sucederá. Cuando es un juramento de Dios, no necesita una parte del otro lado. Dice, por ejemplo, yo juré por mí mismo, le dijo el Señor a Abraham, yo juro por mí mismo. Quiere decir que independiente si tú, Abraham o tu descendencia se comporta de cierta forma, yo voy a cumplir mi juramento. Mi juramento es mi palabra y se va a cumplir, no importa. Por eso que el Señor cuando les dice, si estos no alaban, aún las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que suceder. Si la gente se sometía a eso o no se sometía, el Señor lo iba a hacer cumplir de una u otra forma.
Pero con la promesa de Dios es diferente, porque cuando el Señor promete, hay una condición al otro lado. Entonces, el Señor nos promete que el diablo va a huir de nosotros si nos sometemos a Dios. Amén. Lo mismo pasa con el principio del dinero. Dice que el Señor va a reprender al devorador si nosotros somos fieles en nuestras finanzas. Y hay muchas promesas, pero tienen una condición. Amén. Y una de las condiciones para resistir al diablo y que él huya es someterse a Dios. Por eso, si tú quieres ser parte de esta oración del reino de guerra espiritual, tienes que tener muy en claro este principio de la sumisión a tu autoridad. Amén. Yo cada día que oro al Señor en la mañana le digo, Señor, yo me someto a ti, primeramente. Amén. Primeramente al Señor, a tu espíritu, a tu palabra, a tu sangre, a tu nombre, al hombre de Dios, a tu reino. Todas las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, yo me someto a las órdenes del Señor. Escuché una predicación hace un tiempo atrás de las 7 cosas que tú debes someterte. Y era la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, la sangre del Señor, el nombre del Señor, el hombre de Dios en tu vida, lo angelical, y el séptimo, ya va a salir, si es que ya no salió. Ah, entonces, pero puede ser una lista más larga. Me puedo someter a la verdad de Dios. Me puedo someter a la justicia de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto, porque si nosotros decimos, no, yo voy a hacer guerra espiritual como yo quiera nomás, y yo te reprendo, demonio, para allá y todo. Una vez escuché un testimonio del hermano Mark Schutz, y él es misionero en Lituania. Y ya es un hombre experimentado en todo este tema de la guerra espiritual, y ellos tienen un seminario que hacen ellos capacitan misioneros. Pero él dice que en el principio de su ministerio, en los primeros años de su ministerio como misionero, él estaba aprendiendo acerca de guerra espiritual y cómo funciona el tema de los príncipes de la potestad del aire, y aprendió que cada ciudad tiene un príncipe en el mundo espiritual. Y entonces él quería someter el príncipe de esa ciudad donde él estaba en su oración. Y entonces invocó ese príncipe. Y dice que ese príncipe vino y empezaron a tener una batalla física. Y él se cayó y empezó a botar los muebles, y empezó a ser lanzado por este espíritu. Su cuerpo empezó a ser lanzado en contra de la pared, y empezó a botar las cosas de la casa, y él estaba aterrado. Y su esposa escuchó lo que estaba pasando, y era en la noche, y ella se despierta y se da cuenta de lo que está pasando, y empieza a orar, y va a donde está él y dice, en el nombre de Jesús, suelta a mi esposo. Y, y el demonio se fue. Y él estaba aterrado porque, ¿por qué? Porque no sabía cómo hacer guerra espiritual, y él empezó a invocar esos espíritus. Y es tragicómico, y él hoy día, cuando él cuenta su historia, se ríe, pero en realidad es tragicómico, porque es trágico si nosotros nos vamos y nos disponemos en la guerra a nuestra forma y decimos, no, yo no me voy a someter a mi pastor. ¿Qué se viene a decir él? ¿Qué se cree que me viene a mí a dar órdenes? Que yo tengo que hacer esto, y que tengo que hacer esto otro, y que no, y que con quién me voy a casar, y que él me opine de aquí, que me opine de allá. No, no, no. Cuidado. Mejor, si quieres hacer eso, mejor no hagas guerra espiritual. Yo te aconsejo que si tú quieres vivir de ese modo, vive de ese modo, pero no te involucres en guerra espiritual. Si tú realmente quieres impactar en el mundo espiritual, tú tienes que someterte a tu autoridad. Y una de las autoridades es el hombre de Dios en tu vida. En Efesios capítulo 5 y capítulo 6 se habla mucho acerca de esto, y menciona varias partes. También en Primera de Pedro se habla acerca de eso. Y Pablo en otras epístolas también habla acerca de su misión. Entonces,
lista, digamos, breve de que te puedo mencionar, dice, las casadas tienen que estar sujetas a su esposo. Tenemos que someternos a nuestros pastores. Tenemos que someternos a las leyes terrenales. Tenemos que someternos incluso a nuestro jefe. Eso dice la palabra del Señor en nuestra compañía, donde trabajamos. Podemos decir, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Si es algo secular, algo que donde yo... Pero el Señor habla acerca de tener un espíritu de trabajar en armonía con nuestro superior. Eh, Tenemos que someternos a nuestros padres. Entonces hay muchas cosas que el Señor habla y da como para una serie entera acerca de autoridad. Pero yo te quiero invitar, tú investiga. Investiga, hace tu propio estudio acerca de su misión y autoridad y te vas a dar cuenta lo importante que es en la vida espiritual y en nuestra oración del reino. Tenemos que someternos, amén. Este principio, ya con esto termino, eh, se relata uno de las formas en que nosotros podemos estudiar esto es cuando el Señor es tentado en el desierto por el diablo. Dice, el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, mostrándole los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. La palabra potestad es aquí de la palabra exusía. Habíamos un poco la semana pasada acerca de esta palabra exusía, que significa que es un poder delegado, es una autoridad y el poder de decidir. Tiene un poder de decidir. Por lo tanto, el enemigo recibió este poder de decidir sobre estos reinos, sobre el cosmos. Pero ¿qué le dice el Señor? Le dice, eh, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eh, entonces, aquí hay dos reinos que se están mencionando, de forma implícita, obviamente. Uno es el reino del enemigo, ¿cierto? Dice, el reino que se me ha sido entregado es el cosmos, pero el reino de Dios es otro reino. Entonces, ¿qué es lo que quiso el diablo cuando el Señor le dice, si tú te humillas y te sometes a mí, yo te voy a dar el poder sobre este reino, sobre el cosmos? Y el Señor le dice, no, yo no te voy a obedecer a ti porque yo estoy sometido a otro reino. Yo estoy sometido al reino de Dios y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que yo obedezco solamente las órdenes de mi rey, del reino de los cielos. Ahora, después más adelante, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. En Lucas capítulo 11 se habla de esto. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué significa? El que no está sometido al reino de los cielos, está sometido al reino del cosmos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos definir debajo de qué reino estamos. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, tenemos licencia para desobedecer al reino del cosmos. Por eso que el Señor les dice, Pedro dice, yo quiero que ustedes se sometan a las leyes terrenales. Pero ellos en un momento recibieron órdenes que le dijeron, nosotros les prohibimos hablar de este Jesús. Y en ese momento Pedro dice, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que tengo que obedecer a las leyes terrenales, pero primero tengo que obedecer al Señor. Así que más vale obedecer al reino de los cielos antes que obedecer a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que una autoridad terrenal, incluso un pastor, si hay una autoridad terrenal que empieza a darme órdenes que están en contra de la voluntad de Dios y del reino de Dios, en ese momento yo tengo permiso para desobedecer. En ese momento solamente. Por ejemplo, si hay una mujer que queda embarazada y su esposo le dice aborta, en ese momento la mujer tiene derecho por la palabra de Dios de desobedecer esa orden. Entonces, el Señor quiere que obedezcamos a las leyes terrenales siempre y cuando estas no estén en contraposición con la voluntad de Dios. Amén.
Pero en todo el resto del tiempo tenemos que trabajar en armonía con nuestra autoridad y sobre todo la autoridad espiritual que el Señor ha puesto sobre nosotros. Su espíritu, su palabra, su sangre, su nombre, su voluntad, su reino. El hombre de Dios, nuestro pastor. Amén. Así que es muy, muy importante y con esto ya concluimos. Me gustaría que pudiéramos orar una vez más. Y como dijimos la semana pasada, esto es un ensayo, pero en el ensayo todavía impactamos en el mundo espiritual, porque cada vez que nosotros nos sometemos al Señor, estamos siendo habilitados para resistir al diablo y que Él se vaya inmediatamente. Así que cierra tus ojos y dile al Señor en este momento: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tú quieres enseñarme cómo poder ser efectiva cuando oro. Y quiero, Señor, ser sensible a tu voluntad, a tu paz, Señor, de la cual ya hemos orado, pero ahora queremos orar en cuanto a la sumisión. Y yo, Señor, en esta mañana o en esta tarde, someto a ti mi vida, someto a ti mi mente, mi corazón, mis pensamientos, someto mis planes a tus planes, someto, Señor Jesucristo, mis sueños a tus sueños, someto mi voluntad a tu voluntad, someto, Jesús, mis deseos, someto mi carne, someto mis pensamientos a tu palabra, someto también mi voluntad y mi corazón al hombre de Dios que tú has puesto en mi vida. Me someto, Señor, a mi pastor. Me someto, Señor, a la autoridad que tú has establecido en mi vida como un guía espiritual. Señor, me someto a tu reino. Me someto, Jesús, a tu nombre. Me someto a tu sangre. Me someto, Señor, con todo mi corazón. No solamente de boca, sino de corazón, con mis pensamientos. Yo no voy a dejar ni siquiera que mis pensamientos hablen mal de mi pastor. Yo no voy a dejar que ni siquiera mis pensamientos se rebelen en contra de tu palabra o de tu orden o de tu espíritu o de tu deseo. Aleluya, porque yo deseo ser usada por ti. Yo deseo, Señor, mantenerme dispuesta, lista para ser usada por ti, ser un conducto de tu voluntad cuando quiera que tú desees. En el nombre de Jesús, alabashiri lobo koyaranda. Aleluya, aleluya. Aleluya, yo sé que al someterme a ti, inmediatamente genero una situación en el ambiente espiritual. Yo sé que el enemigo va a estar enojado, que va a estar irritado. Pero si él no está enojado, quiere decir que no estoy haciendo las cosas tan bien. Así que a través de mi sometimiento a tu voluntad y a todo lo que tú quieras para mí, Señor, yo hago resistencia al enemigo en esta hora y que quiere destruir mi hogar, mi vida, mi paz. Y no dejo ningún hueco en mi corazón para que Él se meta a través de pensamientos de rebelión o pensamientos de desánimo. Me someto a tu gracia, a tu paz. Me someto a tu amor. Me someto a tu misericordia, Jesús. Me someto a tu autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis amigos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca de autoridad y de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco del logos y del rema. Es una de mis lecciones favoritas. Y estoy muy emocionada de lo que el Señor quiere hablarnos. Y manténgase conectado. Vamos a estar en el mediodía. Y si usted nos visita por primera vez, bienvenido. Le invito que vea la parte 1 y la parte 2, porque esto es una serie y no vamos a entender lo que estamos hablando completamente si no hemos primero estudiado lo que viene anterior. Así que le invito, lo puede encontrar en YouTube o en mi página personal de Facebook. En YouTube lo puede poner con velocidad si usted quiere. Pero le invito, dura más o menos 1 hora, así que el Señor les bendiga, les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. Amén, amén.